Hola a todos, en el video de hoy haremos el unboxing y la evaluación del teclado Logitech G413 Carbon. Vamos a ver qué sorpresas nos espera esta caja. Como pueden ver, aquí tenemos la caja del teclado Logitech G413 Carbon y pues en estos momentos es hora de abrirlo. Y descubrir su diseño para un desempeño avanzado con funciones adecuadas. La compacta carcasa de aleación de aluminio nos ofrece un teclado resistente con características especiales. Como el paso de USB, teclas con retroiluminación e interruptores mecánicos Romer G. Y ahora veremos las especificaciones y detalles clave de este teclado. Tiene una dimensión y una altura de 290 milímetros, ancho de 445 milímetros, una profundidad de 34 milímetros y un peso de 1.105 gramos sin el cable. Tiene interruptores mecánicos Romer G con una durabilidad de 70 millones de pulsaciones de teclas, una distancia de actuación de 1.5 milímetros, una fuerza de actuación de 45 gramos y un recorrido total de 3.2 milímetros. En cuanto a la conexión, pues cuenta con un USB tipo A, que es por cable, protocolo USB de 2.0, la velocidad del USB máxima, los indicadores LED luminosos de hasta 1080 píxeles y un puerto USB integrado. La retroiluminación del teclado es de un solo color con 5 niveles de intensidad predefinidos. El modelo G413 Silver muestra luz blanca y el modelo G413 Carbon luz roja, como pueden ver. También tiene botones y teclas especiales que permiten ajustar la retroiluminación, activar el modo de juego y controlar funciones multimedia. Y para tranquilidad del comprador, cuenta con 2 años de garantía de hardware limitada. Y pues veamos qué más tiene la caja. Como pueden ver, aparte del teclado gaming, las teclas adicionales que se encuentran en esta parte, un extractor de teclas y la documentación de usuario. En resumen, este teclado es bonito y práctico con la iluminación que se activa al conectarlo a la computadora. Y con eso concluye nuestro unboxing y evaluación del teclado Logitech G413 Carbon. Si les gustó este contenido, no olviden suscribirse, darle un pulgar arriba y compartir este video. Nos vemos para la próxima.